La campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Lord Sattler. Where's everyone going? Bingo? Resident Evil 4 evolucionó al survival horror y cambió a la industria para siempre, tomando todos los elementos conocidos hasta ese momento y transformándolos de una manera más increíble de la que se podía esperar. Pero todo esto ya lo sabemos. De hecho, Resident Evil 4 no necesita ningún tipo de presentación. Es parte de la cultura popular e ícono entre el survival horror. Tenemos una versión en 15 plataformas diferentes, pero eso tampoco necesita ser mencionado. Todo mundo lo sabe. Está claro que hay videojuegos que nunca pasan de moda. Aunque lo que sí quisiera mencionar es a las personas que creen que Resident Evil 4 llegó como una especie de salvación para la saga y que la franquicia estaba muriendo, pero no fue así. La realidad es totalmente otra, y si te han hecho creer esto en algún otro video, entonces no saben tanto como tú creías. Resident Evil 4 sí llegó para darle un aire nuevo y fresco a la saga, para transformarla e incluso imponer una nueva forma de desarrollar los posteriores juegos survival horror, no solo de Resident Evil, sino de múltiples desarrolladores que se verían influenciados por esta fórmula transgresora que impactó tanto en la industria de los videojuegos. Para comprender por qué este juego es tan genial, tenemos que destruir a la saga en partes y rearmarla pieza por pieza hasta llegar a Resident Evil 4. Y una vez allí exploraremos y analizaremos cada uno de los complementos que lo hacen tan ridículamente bueno. Esa es la única manera de comprender cómo este título tuvo tanto impacto en la cultura del gaming. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que te invito a que te quedes conmigo porque daremos un paseo por toda la saga y estará lleno de cosas muy interesantes que no te querrás perder. Y créeme, está lleno de detalles curiosos y cosas que quizás, probablemente no sabías. Hola, yo soy Walter y esto es Proyecto Videojuegos. La saga Resident Evil sin duda fue la que le dio vida al género y el referente principal cuando pensamos en survival horror. Así pues nos ubicaremos en 1996 en los orígenes de Resident Evil. Cuando la propuesta aún estaba demasiado joven, se le encomendaría un trabajo a Shinji Mikami. Este constaría de realizar un juego de terror basado en el videojuego Sweet Home de 1989 para la NES. Sweet Home es el precursor de todo lo que sería el primer Resident Evil, tanto como del survival horror. Además, es la clave para entender la mayoría de decisiones del diseño. En el desarrollo del primer Resident Evil tomarían elementos similares a los de Sweet Home. La ambientación en una mansión, el sistema de inventario, los enemigos espeluznantes, la resolución de puzzles, la narración mediante notas que recolectar o incluso la famosa animación de la puerta son solo algunas de las características que comparten Sweet Home y Resident Evil. Entonces, dejando en claro todos estos factores, el resto es historia. Hubo más desarrollo, modificaciones, más ideas hasta que se terminó de cocinar lo que, sin saber, sería una de las sagas más populares de la historia. Resident Evil. Resident Evil 1 debutó en 1996 para ser un éxito rotundo. Aquel juego sería el primer ladrillo del castillo que Capcom estaba a punto de construir, y que además
sería la base de todo lo que le daría forma al género survival horror, con un gameplay bastante nalgón en aquella época, aunque algo tosco. Este primer juego tiene muchos elementos que lo caracterizan: ángulos de cámara predeterminados que son estáticos, personajes creados con figuras poligonales en 3D que se sitúan sobre un mapa de bits o escenarios pre-renderizados, enemigos torpes pero letales por ser un juego que se maneja en áreas limitadas o espacios estrechos, un inventario bastante reducido de espacio, escasez de municiones, escasez de cintas de guardado, cargas de pantalla con una transición de puertas para darle un toque más escalofriante y de suspenso. En fin, todos estos elementos distinguen al primer Resident Evil y a los posteriores también. Después del éxito que tuvo el primer videojuego, surgirían Resident Evil 2 en 1998 y Resident Evil 3 en 1999, ambos títulos con los exactos mismos complementos que el primero. La fórmula era siempre la misma, sin embargo, gustaba. Capcom estaba en lo más alto de la cúspide y la estaba rompiendo con Resident Evil. Gozaba de éxitos en ventas y además tenía más proyectos en mente, por supuesto. Así, en el 2000 darían a conocer Resident Evil Code Veronica, uno de los más exitosos y aclamados juegos de Capcom. Pero más adelante, en el 2002, surgiría el primer remake de la saga, Resident Evil 1 Remake, lanzado en exclusiva para la aquel entonces más moderna consola de Nintendo, la GameCube. Este título sería una nueva versión porque, según Mikami, el título original no había envejecido lo suficientemente bien, y que las capacidades de la Nintendo GameCube podrían acercarlo más a su visión original. El juego conserva la misma presentación gráfica que el título original, con modelos 3D sobrepuestos sobre fondos pre-renderizados. Sin embargo, la calidad de los gráficos se mejoró enormemente. A la par de este, el mismo año también lanzarían Resident Evil 0, uno de los más grandes títulos que tiene la saga y que se sentía bastante similar al remake. Posteriormente se seguirían lanzando más títulos que no tendrían tanto impacto en la saga y que de hecho no fueron tan populares. En muchas ocasiones ni siquiera son tan conocidos, como por ejemplo Resident Evil Dead Aim o Resident Evil Outbreak, títulos que fueron lanzados en el 2003. Hasta este punto la saga ya empezaba a dar un sabor similar en todos sus juegos. Sin embargo, con esto no quiero decir que la fórmula estaba cansando a la gente. Sencillamente seguían siendo los mejores survival horror y la popularidad que la saga tenía era indudable. Sin embargo, aunque lejos de morir, la saga necesitaba un aire fresco. Y es que las propuestas en los videojuegos eran cada vez más atractivas, ya que la tecnología había avanzado y títulos como Halo 2, Half-Life, San Andreas, Splinter Cell, Far Cry, entre otros, todos juegos lanzados en el 2004, estaban tomando mucha fuerza, por lo que Capcom no quería que la franquicia más popular que tenía saliera del mapa, o peor aún, que alguien más tomara su receta y la convirtiera en algo más espectacular, ya que si ellos no daban el primer paso, otros más lo iban a terminar haciendo. Así que antes de que eso sucediera, ellos lo harían. Pero para eso necesitaban renovar la fórmula, para adaptarla a la nueva generación de consolas y videojuegos. Y es que con la llegada de la sexta generación de consolas, como dije, las desarrolladoras querían sacar el máximo rendimiento a estas, explotar el potencial que tenían. Con ello, grandes títulos llegaron al mercado para imponer su estilo y marcar el género. Pero entre estos, había un par de géneros favoritos entre los jugadores de la sexta generación. Y estos eran los shooter y el terror. Podemos recordar grandes joyas como los ya mencionados Far Cry, Halo 2, Half-Life y Splinter Cell, pero también Hitman Contracts, Doom 3, Call of Duty, Silent Hill 4, Obscure y más joyitas así. Pero como podrás notar, todos estos títulos eran unos de los más populares que habían en el mercado,
pero también remarcando que la sexta generación fue una avalancha de shooters y acción, muy al estilo película. Las cinemáticas de los videojuegos empezaban a lucir mejor que nunca con la potencia de consolas como GameCube o PlayStation 2, porque se les podía sacar mejor partido y a su vez crear videojuegos llenos de acción, dando ese toque cinematográfico. Y es en este punto en donde me quiero detener un momento, para aclarar algo. Recuerdan que les dije que Resident Evil 4 no llegó para salvar a la saga, sino para darle un aire fresco. Pues justamente esto es lo que quiero aclarar. Resident Evil 4 fue un videojuego diferente por el simple hecho de que el mercado de videojuegos en ese entonces estaba evolucionando gráfica y mecánicamente. Con los controles de las nuevas consolas se podía desarrollar más mecánicas que le empezaban a dar esa evolución a los videojuegos. Resident Evil 4 no llegó para salvar a la saga como muchos dicen, simplemente se desarrolló en una época en la que todos los elementos que tiene fueron influenciados por lo que el mercado demandaba en ese entonces. De hecho, este rumor de que Resident Evil estaba muriendo viene de Resident Evil 1 Remake, ya que al ser un videojuego exclusivo de GameCube, vendió poco más de 1 millón de copias, lo que Capcom consideró un fracaso, creyendo erróneamente que la gente estaba un poco cansada de los zombies y que a su vez esta necesitaba un aire fresco. Sin embargo, Resident Evil 4 vendió casi la misma cantidad de copias que Resident Evil 1 Remake, dejando en claro pues que el problema no estaba en el gameplay sino en la exclusividad del videojuego. Resident Evil 4. No obstante, aunque Resident Evil no necesitaba un cambio tan drástico como tal, el haber tomado esta decisión fue lo mejor que le pudo pasar a la saga. Pero el camino que tomó llegar a lo que es Resident Evil 4 no fue sencillo, de hecho fue un largo periodo de alrededor de 5 años de desarrollo, pasando a través de 5 prototipos hasta alcanzar el producto final, el que hoy en día conocemos como Resident Evil 4. Y que además marcaría un antes y un después en la industria. Estamos en el año 1999, recién se había lanzado al mercado Resident Evil 3, y un año anterior, en el 98, Capcom ya había anunciado que se trabajaba en Code Veronica. Sin embargo, este no vería la luz hasta 2 años más tarde, en el 2000. Claramente la saga estaba en pleno auge, la compañía en uno de sus mejores momentos. Por eso, con la llegada de las nuevas consolas, Capcom necesitaba trabajar en el próximo gran título de la franquicia, o sea, Resident Evil 4. Por esta razón, ese mismo año se conformó un equipo de desarrollo dirigido por Hideki Kamiya. Este ya había tenido participación en el desarrollo de Resident Evil 2, título que, de hecho, había sido todo un éxito y que posteriormente se convertiría en el favorito de una gran parte de los fanáticos de la saga. Por esta razón, Kamiya tenía la aprobación de Mikami, que gracias a su excelente trabajo se convertiría en una especie de mano derecha de Mikami. Sin embargo, Kamiya tenía una visión muy distinta para este próximo título, algo totalmente distinto a lo que la saga nos tenía acostumbrados. Él quería darle un aire nuevo, algo diferente. La nueva generación de consolas se prestaba para mucho más que cámaras fijas y escenarios pre-renderizados. Así pues, con manos a la obra empezarían lo que sería el proyecto Resident Evil 4. Las ideas fluían y las propuestas abundaban, sin embargo el equipo de desarrollo, al ser un trabajo el cual se alejaba de lo ya clásico y mostraría muchas novedades, la creación del videojuego obviamente sería compleja de desarrollar. Y al no apoyarse ni usar reciclaje de los tradicionales juegos, sería como comenzar desde cero. Entonces, por consiguiente, se daría el primer prototipo de Resident Evil 4. Pero había un problema. Todo este avance en el que habían trabajado por meses se alejaba bastante de la esencia de un Resident Evil. Y aunque la idea en sí era traer algo nuevo, tampoco querían que la saga perdiera su esencia. Por lo que Shinji Mikami, director de desarrollo, terminaría por descartar este proyecto y comenzar desde cero. Pero a pesar de esto, no todo fue pérdida,
ya que las ideas de Camilla se utilizarían para crear otras de las sagas más grandes que tiene Capcom, Devil May Cry. Así pues, este había sido el primer intento por crear Resident Evil 4. Corre el año 2001 y el proyecto de Resident Evil 4 sigue en pie. Habían descartado el primer desarrollo por alejarse demasiado de la esencia de Resident Evil. Sin embargo, este solo sería el primer intento de 3 prototipos más que iban a ser descartados por razones similares. Estos 3 prototipos fueron llamados de diferentes maneras. El segundo de ellos se le dio el nombre de Niebla, el tercero Garfio y el cuarto Zombie, aunque de este último poco y nada se sabe, solo que quisieron volver a las raíces de los primeros videojuegos. Finalmente, Shinji Mikami se pondría a la cabeza y participaría de lleno en lo que sería el producto final, y que hoy en día conocemos como Resident Evil 4, pues todos estos proyectos no habían sido en vano. Cada uno de ellos, pese a que fueron descartados, habían aportado algún complemento que serviría para moldear al videojuego final y definitivo, que rompería el survival horror para siempre. I'm under the president's order to rescue you. My father? Oh my god! What's going on? Don't worry, Ashley. I'm coming for you. Vaya por detrás. Evil has evolved. Resident Evil 4 for Nintendo GameCube. Rated M for mature. From Capcom. Así entonces, después de 5 años de un largo y duro desarrollo, nos ubicaremos en el 2005 y por fin Capcom hace realidad Resident Evil 4, la entrega más esperada de la saga hasta ese momento. Este sería el mejor juego de la serie que Capcom había logrado desarrollar. Tendría tanto éxito e influencia que se mantendría vivo durante los próximos 17 años, apoderándose de todo tipo de plataformas, incluso más recientemente en realidad virtual, logrando envejecer bastante bien y reclutando miles y miles de seguidores con el paso de los años. Pero, ¿qué hace tan bueno a este juego? ¿Por qué es considerado por mucho el mejor que tiene la saga? ¿Realmente es tan increíble? Bueno, esto lo veremos a continuación. Empezaré por decir que este es el primer videojuego de la franquicia en la que podemos ver una historia contada de una manera diferente a lo que se venía haciendo hasta este momento. Sin embargo, no es que Resident Evil 4 brille por su historia como tal, pero a diferencia de los anteriores videojuegos, estos se limitaban a contarte pequeños fragmentos de lo sucedido en pequeñas cinemáticas y algunos archivos con textos que contaban unos cuantos fragmentos de los acontecimientos, divididos en sucesos en relación a los personajes principales. El jugador debe de interpretar lo que está sucediendo acorde a los hechos, evidencias y cinemáticas durante todo el juego. En Resident Evil 4 tenemos una historia totalmente distinta, algo más sencillo y que va al grano desde primera instancia, pero siempre manteniendo el suspenso, es decir, no hay mucha investigación como tal. Leon busca a la hija del presidente de Estados Unidos que fue raptada, y en su búsqueda se da cuenta de que hay algo más profundo detrás. La gente de alrededor actúa bastante extraño, lo que lo lleva a descubrir que existe un parásito que ha infectado a un pequeño pueblo de una parte en algún lugar de Europa, España, y que además está siendo controlado por un grupo de personas bastante terroríficas que incluso son los responsables del secuestro de Ashley. Con esta premisa simple pero efectiva, a ti como jugador rápidamente te atrapa, ya que uno de los puntos fuertes de cómo está contada esta historia es el constante uso del misterio. En muchas ocasiones aparecen escenas que simplemente te dejan con más dudas, y la única forma de descubrir qué está sucediendo es avanzando en el juego, y a su vez experimentar cómo el juego cambia constantemente, lo que me lleva al siguiente punto. Resident Evil 4 tuvo grandes diferencias respecto a sus versiones anteriores.
Este incluyó una historia diferente con pocos nexos con lo acontecido anteriormente, con grandes cambios, un modo de juego con más combate y menos componentes survival horror, lo que le da un aspecto más de película de acción y que encajaba perfecto con este nuevo lavado de la saga, y que además venía genial para la época, ya que en el cine también podíamos ver grandes avances en los efectos especiales de películas tales como La Tierra de los Muertos, Guerra de los Mundos, la película de Doom, e incluso me atrevo a decir que muy probablemente hubo algún tipo de influencia en el desarrollo del videojuego al ver cómo se habían llevado las cintas del 2002 y 2004 de Resident Evil, ya que estos optan más por la acción que otra cosa. En general, fue el inicio de una era nueva para el mundo de los videojuegos y del cine, y Resident Evil 4 tenía que adaptarse a la nueva era, y vaya que lo lograron. En los anteriores juegos los enemigos eran muy diferentes a lo que son en Resident Evil 4. De hecho, uno de los mayores cambios que hicieron fue el reemplazo de los clásicos zombies por enemigos con inteligencia artificial más avanzada, por ejemplo, los ganados. Estos vinieron a reemplazar a los clásicos zombies torpes y lentos, destacando la capacidad de los pueblerinos a la hora de darle caza a Leon, o mejor dicho a ti, el jugador. Armados con tridentes, piquetes, antorchas, motosierras, explosivos, etc., en más de una ocasión te hacían estresarte como nunca lo habías experimentado en un videojuego de terror, ya que más pronto que tarde te darías cuenta que estos enemigos eran mucho más astutos que a los que estabas acostumbrado con las anteriores entregas. Y para ejemplo de esto está el cómo te da la bienvenida el juego en Resident Evil 4. Uno de los momentos más icónicos de Resident Evil 4 es cuando Leon encuentra a uno de los choferes empalado y que aparentemente torturaron. Alrededor de este, unos aldeanos actuando de una manera bastante extraña, como si de un pueblo muy siniestro se tratase. Y sí, es así, un pueblo bastante siniestro. Pasando unos momentos después de ver esta escena, te diré que viene uno de los momentos más memorables de Resident Evil 4, y que muchas personas lo recordamos con bastante terror. Al dirigirte hacia el chofer empalado, los aldeanos se dan cuenta de ti. Entonces empiezan a atacarte. Casi al instante la situación cambia radicalmente y ahora te ves forzado a atrincherarte en una pequeña cabaña, cerrando puertas y ventanas para salvar tu vida, preparando tu arma para dispararle a lo que sea que entre. Pero lo que realmente le da esa presión psicológica a esta situación es el maldito tipo con la motosierra. Yo recuerdo que este momento del juego estaba en boca de todos. Lo que le causaba al jugador era sencillamente estresante, pero lo disfrutabas de una manera increíble. Y digo, disfrutabas porque hoy en día ya no causa esto. Estamos acostumbrados a juegos más terroríficos y está bien, es totalmente normal. Pero en aquella época no existía todo lo que hoy en día conocemos. Es difícil que te cause esto nuevamente si eres una persona que está acostumbrada a jugar videojuegos de terror, ya que seguro tienes muchas experiencias más estresantes que esta, con muchos videojuegos más modernos. Sin embargo, si no estás acostumbrado o acostumbrada a esto, que seguro lo vas a disfrutar como nosotros la primera vez que jugamos. No obstante, esto no le quita ningún tipo de mérito a Resident Evil 4. Y es que mira, volviendo a la situación cuando te atrincheras en la cabaña, si prestas atención te darás cuenta de un detalle bastante sutil, pero fino, que hizo que la situación se sintiera mucho más realista, por llamarlo de alguna manera. Y es que el simple hecho de poder bloquear puertas y ventanas con los muebles le da mucho realismo, te hace sentir que verdaderamente estás en peligro. Los aldeanos golpeando las puertas y ventanas para tratar de entrar por ti, y el ruido de la motosierra son algo que jamás en ningún videojuego de la saga había sucedido. Y lo que esto te puede generar es terror, pánico, estrés, no saber qué hacer, casi como si estuvieras viendo esos clásicos del cine como Evil Dead, La Masacre de Texas o incluso Jason. Jugar con este pequeño detalle fue bastante astuto, destacando una vez más el trabajo que hay detrás. Resident Evil 4 tiene una destacable música ambiental de terror, elegida muy acorde para cada momento, pero además lo que acompaña perfectamente a todo esto es que está lleno de detalles finos
que hacen que la ambientación y diseño te causen terror. Y esto lo ves durante todo el juego, detalles que están siempre presentes y algunos los percibes claramente y otros no tanto. Sin embargo, subconscientemente, aunque tú no te des cuenta, están generando situaciones de estrés o terror. Por ejemplo, en muchas ocasiones se escuchan las voces de los enemigos, pero al darte vuelta no siempre están detrás, lo que genera una sensación de incertidumbre tremenda, ya que no sabes de qué lugar van a aparecer. La podredumbre que hay en algunas zonas destacables es capaz de generar emociones negativas. Obviamente no te vas a detener y decir, me está generando emociones negativas. Pero como dije, subconscientemente sí lo hacen. Sumando a esto, los minuciosos pero eficaces sonidos tales como ruidos de moscas en ambientes con podredumbre, ruido de pasos cuando algunos enemigos te persiguen, los macabros susurros, frases y rugidos que pueden llegar a decir o hacer algunos enemigos, como los Sealot del castillo, o incluso el ruido al romper una cabeza. Todo esto logra envolverte en una mezcla perfecta para el terror. Y desde luego, sin dejar de lado lo que visualmente nos está transmitiendo. Resident Evil 4 usa colores muy tétricos que transmiten temor, angustia, estrés e incluso amenaza. Los colores grisáceos y sepia dan la sensación de que las zonas por las que te mueves están estancadas en el tiempo, logrando amplificar aún más esa percepción de que estás solo y realmente estás en peligro constante. Resident Evil 4 no opta por el clásico horror de la oscuridad para provocarte todas estas sensaciones, ni tampoco por los ya clásicos jumpscare o sobresaltos. Resident Evil 4 lo hace perfectamente bien en plena luz del día, lo que para mí es un logro a destacar bastante. Y es que claro, después tienes lugares en los que la oscuridad cubre el ambiente, pero no es algo de lo que se hayan aprovechado para infundir terror, por supuesto que no. La manera de crearte terror en este juego fue totalmente distinta a lo que ya estábamos habituados. Y es que, sí, como te dije más atrás, hoy en día hay juegos que son 10 veces más terroríficos que este. Pero quiero que te detengas a pensar que en la época en la que Resident Evil 4 se lanzó, no lo sabía, por lo que es muy destacable el trabajo hecho aquí. Pero contando de esta manera suena que en realidad es un juego que no disfrutarías. Digo, ¿quién quiere sentir todas esas sensaciones horribles? Pues es justo aquí en donde está lo atractivo del videojuego, ya que precisamente por todo lo dicho tienes el motivo perfecto por el cual salir inmediatamente de ese maldito lugar. Pero esto no funcionaría tan bien si no tuvieses todo ese arsenal de armas gigantesco, el cual hace muy divertido volarles la cabeza a los enemigos. Y es que las armas te dan la tranquilidad porque te permiten defenderte. No es como en Silent Hill o Outlast, que son juegos en los que disparar o pelear no siempre es la mejor opción, y a causa del terror psicológico que estos te pueden crear, mucha gente decide abortarlos. En cambio, en títulos como Resident Evil 4 o Dead Space, en donde la acción y el terror hacen una mezcla perfecta, le dan la posibilidad al jugador de defenderse y a su vez crean una sensación de emoción para continuar. Además, Resident Evil 4 tiene un gameplay sumamente innovador, el cual no se había visto hasta ese momento, por lo que esto me lleva al siguiente punto. ¿Qué tan bueno es el gameplay de Resident Evil 4? ¿Y por qué influyó tanto en cómo serían los siguientes videojuegos de la industria? Las mecánicas, cámara, controles y en general el gameplay de Resident Evil 4 son por lo que más destaca este juego. Una de las novedades que pudimos ver en este Resident Evil fue el QuickTime Events, esa mecánica en la cual tenemos que presionar una combinación de botones de vez en cuando, ya sea en el gameplay en sí o en algunas cinemáticas. Sin embargo, esto no fue un invento de los desarrolladores, ya que esta idea se le atribuye a Yu Suzuki, director del videojuego Shenmue de 1999, lanzado principalmente para la Dreamcast. Let it be you.
No obstante, en Resident Evil 4 supieron sacarle provecho a esta mecánica de una manera muy buena y efectiva. Asimismo, el Quick Time Events le otorga al jugador mucha más emoción en el gameplay, mejorando considerablemente la acción en las escenas. Y como dije, el Quick Time Events en Resident Evil 4 no se usó de manera exagerada, tiene un uso justo y medido, ya que de otra manera se volvería un gameplay muy repetitivo. Este juego está hecho para que lo disfrutes al máximo, y es que hasta los disparos de las armas que son tan satisfactorios le invirtieron bastante dedicación. A diferencia de los posteriores juegos a este, el 5 y el 6, en este está todo muy bien cuidado y a detalle. De hecho, tenemos otro aspecto muy interesante, el cual hace que retenga a más jugadores y se convierta en un juego apto para cualquier jugador, independientemente de la habilidad que éste posea. Quizás no te hayas dado cuenta, pero en Resident Evil 4 se mide tu habilidad y dependiendo de esta, el juego se adapta a tus capacidades. Y es que, aunque hayas elegido una dificultad elevada, si mueres repetidas veces, el juego bajará la dificultad sin avisarte. Los enemigos se harán más lentos y tomará más tiempo que se lancen hacia ti. De esta manera, el juego retiene a muchas más personas, y es que se aplica lo que los diseñadores y psicólogos del juego llaman flujo. De esta manera te llevan a una zona en la que el juego se estabiliza, dependiendo del jugador y no se convierte en algo muy fácil que termine siendo aburrido o en algo muy difícil que hace que lo dejes por estrés. Por lo que mantiene al jugador en una línea de flujo constante, evitando que si el jugador al inicio eligió una dificultad equivocada, pierda la experiencia de juego. Pero todo esto sin hacerte sentir favorecido. Pero siguiendo con sus novedades y mecánicas que ofreció este videojuego, podemos ver elementos nuevos como saltar pequeños obstáculos, tirarte de lo alto, patear enemigos, el sistema de apunte con arma, tirarte por las ventanas e incluso detener algunos ataques. Esto le da un aire de más libertad y por ende más realismo en comparación con sus predecesores. Pero no solo las mecánicas del personaje principal cambiaron, sino también la inteligencia artificial de los enemigos, y es que con la intención de que estos tuviesen sentido, que fuesen más inteligentes, al inicio, cuando comienzas la campaña dentro de la cabaña, al matar al primer hostil, si decides acercarte a su cuerpo y leer lo que dice, te ponen: no es un zombie. De esta manera dejan en claro que con lo que vas a pelear no son zombies, y nos advierten que no serán los ya clásicos enemigos torpes y lentos, los cuales en muchas ocasiones bastaba con rodearlos. De hecho, cuando el juego fue presentado por primera vez, una de las cosas que más impactaba era el cómo los zombies habían evolucionado. Recuerdo haber visto una nota impresionante en la revista Club Nintendo que decía lo siguiente: seres que no conocen el dolor, con una fuerza más allá del humano. Todo parece familiar, pero hay algo diferente, algo que a pesar de la locura muestra su lado humano. Son diferentes, no son zombies. Entonces, ¿qué son? ¿Qué pasó aquí? Como podrás tener una idea, el hype que esto generaba era alucinante. Y realmente así lo fue. La inteligencia artificial de los enemigos es sobresaliente si lo comparamos con los anteriores títulos. Podía sentir el estrés, el miedo y la desesperación en muchas ocasiones. Fue todo tan distinto y nuevo, moderno, magistral. Los enemigos armados, organizados, diabólicos, verdaderamente revolucionario. Además, el hecho de que sea una historia alterna a Leon no interfiere con la historia principal de la saga, por lo que me parece algo espectacular, ya que hemos visto en más de una ocasión cómo increíbles tramas son arruinadas, porque convierten en canon cosas que nunca debieron ser canon. El hecho de haber desarrollado la trama de esta forma fue algo muy astuto por parte de la compañía, ya que al ser un juego totalmente diferente, la incertidumbre de cómo iba a ser recibido estaba latente. Sin embargo, la recepción fue maravillosa. Sumando a esto, por aquel entonces, el videojuego más popular que tenía la franquicia era Resident Evil 2, por lo que es muy probable que hayan elegido a Leon como protagonista de esta historia, basándose en la popularidad del segundo título, por lo que de inmediato llamaría la atención de los fanáticos. Hicieron un trabajo magistral con esta obra de arte y sin saberlo, Resident Evil 4 influenciaría muchísimo
en cómo posteriormente iba a ser el género survival horror de esta y la siguiente generación de videojuegos. Pero no solo impactó mucho en este género, sino que también juegos importantísimos tomaron elementos de Resident Evil 4 y a continuación te daré unos ejemplos bastante interesantes. Hasta este punto hemos tocado casi por completo los complementos más importantes y que hicieron único a Resident Evil 4. Sin embargo, falta algo sumamente importante y que básicamente terminó de redefinir el género: su cámara en tercera persona. Y es que la cámara en tercera persona en Resident Evil 4 no es una casualidad. Fue un trabajo que se meditó durante mucho tiempo hasta que a Shinji Mikami le pareció ideal la perspectiva en tercera persona. Hay varias razones por las cuales eligieron esta perspectiva, y es que con una cámara en tercera persona le darían mucho más realismo al juego. Además, las escenas de acción quedarían perfectas para dar ese toque cinematográfico. Otra de las razones fue que de esta forma el gameplay sería más inmersivo, causándole al jugador más miedo ya que está más cerca de la acción y el terror, y a su vez otorgando mucho más dinamismo al juego. Sin lugar a dudas, este aspecto fue lo más relevante en el juego. Fue una idea extraordinaria que funcionó a la perfección. Y sin saberlo, el equipo de desarrolladores de Resident Evil 4 impactarían de una manera importante en la industria. Muchos tomarían los elementos clave de este título y harían su propio videojuego, tomando como elementos principales la perspectiva en tercera persona con cámara sobre el hombro, la acción y su ritmo de juego. Juegos de alto nombre como Dead Space, The Evil Within, Silent Hill Homecoming, Alan Wake e incluso Gears of War, y entre otros muchos, fueron influenciados por Resident Evil 4. Y por supuesto, Resident Evil 5 y 6. Con esto queda en claro que Resident Evil 4 no fue un juego más, sino que verdaderamente tuvo un lugar importante dentro de la industria de videojuegos. Hasta este punto hemos conocido ya prácticamente todo lo que deberías de saber sobre este grandioso juego y todos sus ingredientes, y aunque solo haya mencionado sus virtudes y no sus fallos, no significa que sea un juego perfecto. Resident Evil 4 también tiene fallos y algunos bastante garrafales. Sin embargo, las virtudes que posee son más de las que carece. No obstante, podemos ver cosas sin mucho sentido como la parte de la isla y toda esa acción desenfrenada que hace que desencaje mucho con la trama. También está el hecho de que su historia no es por lo que destaca, sin mencionar los glitches que la comunidad ha ido encontrando que básicamente rompen el juego, entre otros detalles que son bastante imperfectos y dejan mucho que desear. Resident Evil 4 no es un juego perfecto, ni tampoco es que esté cerca de serlo. Al día de hoy creo que no existe ningún juego perfecto. El hecho de que para algunas personas ciertos juegos sean perfectos no significa que en realidad lo son. Lo que en realidad hace la diferencia es lo importante que este fue para ti. Cómo te divertiste, cómo lo disfrutaste, las anécdotas que puedes llegar a contar con él o el simple hecho de lo mucho que puede ofrecerte acorde a tus necesidades. Para mí es un juego increíble, inolvidable, del que siempre voy a querer hablar. Y esa es la razón por la que he creado este video. Porque me gusta, porque para mí, y sé que también para muchos, fue un juego que nos marcó. Así que poco y nada me importa la gente que critica lo que otros juegan. Hate siempre va a existir. Eso me queda claro. Sin embargo, estoy abierto a comentarios negativos también. De eso se trata esto. No soy de esas personas que lo consume el fanatismo. También sé reconocer lo que hay que reconocer. Y bien, con esto le doy final al video. Fue un trabajo bastante duro, pero lo disfruté muchísimo. Ya tenía ganas de sacarme todo lo que tengo de Resident Evil 4 y hacerlo video. Fue bastante liberador. Espero les haya gustado este paseo y les diera ganas de irlo a jugar ya mismo. Déjame saber en los comentarios qué opinas de esta carta de amor a Resident Evil 4. Y por supuesto, si me faltó algo que quieras agregar, estaremos muy contentos de leer sus comentarios y responderlos. También tienen en la descripción nuestras redes sociales para que nos sigan apoyando. Y si gustas apoyar aún más, ahora tenemos Patreon, en donde próximamente estaremos subiendo mucho contenido exclusivo.
Si te gustó este trabajo, no se te olvide dejarnos tu like y suscribirte. Muchas gracias si llegaste hasta el final de este video. Por ahora me despido. Soy Walter y esto es Proyecto Videojuegos.